voy a hablar de la estrategia comercial de la administración Trump. Noten que digo administración Trump, no de Donald Trump, porque sabemos cuál es la visión del comercio internacional de Donald Trump. Lo sabemos porque desde la década de 80 en el siglo pasado, Trump como ciudadano privado publicó con sus propios fondos avisos en diarios como New York Times o Wall Street Journal donde expresaba su visión del comercio, que era una visión no solo proteccionista, era además una visión mercantilista del comercio internacional. Es decir, Trump no tiene una visión liberal del comercio internacional. ¿Qué quiere decir esto? La visión mercantilista del comercio internacional es una visión según la cual el comercio no genera riqueza, solo la distribuye. La riqueza se genera en el proceso de producción, el comercio solo distribuye riqueza previamente creada. Si tú al comerciar no generas riqueza adicional y tienes déficit comercial, estás perdiendo riqueza. Parte del valor o la riqueza creada en el proceso de producción a nivel de tu economía nacional se va al extranjero y el que se beneficia es el que tiene superávit comercial. Pero esta es una visión equivocada porque si algo sabemos hoy es que desde David Ricardo, con su teoría de las ventajas comparativas y las modificaciones que se le han hecho en el proceso, lo que sabemos hoy es que el comercio sí genera nueva riqueza. ¿Cómo hace eso? El comercio internacional genera nueva riqueza porque una vez que hay que competir con productores internacionales de una manera en que no se hacía cuando había barreras comerciales, los productores locales menos eficientes van a perder ante productores extranjeros que con los mismos recursos pueden producir bienes de mejor calidad y a menor precio en cantidades comparables. Por eso genera riqueza el comercio, porque permite la especialización y por ende permite que cada quien destine los recursos a sus fines más productivos. Y si bien, como cree Trump, es cierto que empresas locales que antes, cuando había protección arancelaria o paraarancelaria, producían bienes de menor calidad y a mayor precio, van a perder porque ahora esos bienes van a ser importados. O sea, si bien hay un sector de la economía local que efectivamente pierde con la liberalización comercial, por otro lado, el consumidor de esos bienes se va a beneficiar porque ahora va a poder adquirir bienes importados de mejor calidad y a menor precio. Esa es la parte que Trump no ve, esa es la parte que la visión mercantilista del comercio internacional no ve. Pero hay que admitir que alrededor de Trump hay gente con una perspectiva más acertada de lo que es el comercio internacional y esa gente sí ha elaborado una estrategia, el llamado Acuerdo de Mar-a-Lago, por el lugar en la Florida donde está la casa de veraneo de Donald Trump. ¿Cuál es el problema que ven los asesores de Trump? Esto no es política oficial, pero es una visión de gente cercana o ya en el gobierno con Trump, gente cercana a Trump o que participa de su gobierno sobre cuál debe ser la estrategia de Estados Unidos en la economía internacional y no solo en el plano comercial. El problema es el siguiente. El dólar no solo tiene demanda como moneda para inversión o comercio, para importar bienes, por ejemplo, el dólar tiene demanda como moneda porque es la moneda de reserva universal. La gente ahorra en dólares, pero además, sobre todo, los bancos centrales tienen sus reservas internacionales en gran proporción en dólares americanos. Entonces, el dólar americano tiene una demanda adicional a la que podría tener cualquier otra moneda por este uso adicional. Claro, el yen, el euro, el oro también son monedas o recursos utilizados como reservas internacionales. Pero, salvo por el oro, sobre todo ahora, el dólar es demandado en mucha mayor proporción que otras monedas. Entonces, porque tiene esta demanda adicional, eso eleva su cotización.
si la demanda de dólares fuera solo por razones comerciales, el déficit comercial de Estados Unidos podría conducir a un cambio en la cotización del dólar que aumente la competitividad de los exportadores norteamericanos. Pero como el dólar tiene esta demanda adicional como moneda de reserva, su cotización es relativamente elevada y eso es lo que explica que tenga déficit comerciales crónicos, ¿no? Y que estos déficits vayan asociados a una desindustrialización. Por lo menos es uno de los factores que contribuye a la desindustrialización de Estados Unidos, según esta perspectiva. Recuerdo, es el acuerdo de Mar-a-Lago, de ahí estoy tomando esas ideas. ¿Cuál es el objetivo, por ende? Depreciar el dólar para revertir ese estado de cosas, sin que el dólar pierda su condición de moneda de reserva. Y esta es la parte complicada, ¿no? Si el dólar pierde valor por producto de una política deliberada del gobierno americano, probablemente sea menos demandada como moneda de reserva. Pero Estados Unidos quiere lograr ambas cosas a la vez. ¿En qué consiste la estrategia de Mar-a-Lago o el acuerdo de Mar-a-Lago? La estrategia tiene dos fases. La primera es una fase contraintuitiva, porque la primera es, uno, colocar aranceles a infinidad de bienes importados de infinidad de países. Y eso, aunque el gobierno americano lo niegue, va a implicar mayor precio para los consumidores estadounidenses. Trump ha dicho en más de una ocasión que los mayores aranceles, el costo que estos implican, lo va a asumir el exportador. Quien exporta a los Estados Unidos va a reducir sus ganancias para poder seguir entrando al mercado estadounidense. Pero hay estudios que revelan que quien paga el costo de un arancel es el consumidor final en los Estados Unidos. Chad Brown, lo mencioné en un podcast anterior, del Instituto Peterson de Economía Internacional, lo midió. El arancel promedio a las importaciones chinas con las sanciones arancelarias de Trump durante su primer gobierno, el arancel promedio, repito, a las importaciones chinas entre 2018 y 2019 subió de 3% a 21%. Pero el precio promedio de los productos importados de China solo cayó en 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de ese arancel fue pagado por el consumidor americano, no por la empresa china que exportaba hacia los Estados Unidos. A diferencia de Trump, que sigue repitiendo lo que acabo de decir, los asesores de Trump saben que el arancel lo paga el consumidor norteamericano, pero los aranceles van a tener un efecto recesivo en los países a los que se les aplica, porque sus exportaciones van a ser menos competitivas en un gran mercado, el más importante mercado del mundo, probablemente pierdan acceso a ese mercado o si lo siguen manteniendo tal vez sea porque los productores locales reducen sus utilidades, al menos en parte, o por subsidios del gobierno. El punto es que los aranceles, en tanto impliquen menor actividad económica en el país al que se sanciona con aranceles, pueden generar un efecto recesivo en ese país. Y para contrapesar el efecto recesivo sin ser víctima de nuevos aranceles, por ejemplo, si se subsidia a los productores locales para que sigan siendo competitivos en el mercado norteamericano, al reducir intereses, por ejemplo, para contrarrestar el efecto recesivo de los aranceles, la moneda local se va a depreciar frente al dólar. Es decir, lo contrario de lo que acabo de indicar. El dólar se va a volver más fuerte. Vas a poder comprar más yenes o más euros con dólares americanos. Pero en lo inmediato eso tiene un efecto positivo. Como con $1 vas a poder comprar más yenes, un bien importado de Japón, si bien va a ser más caro por el arancel al producto importado, va a ser más barato, en parte al menos, porque vas a necesitar menos dólares para importarlo. Entonces, la apreciación del dólar va a contrapesar en parte el mayor costo del arancel. Es decir,
el consumidor va a sufrir el arancel a través de precios más altos, pero los precios no se van a incrementar en una proporción similar al incremento en los aranceles. Entonces, ese es un primer efecto positivo de los aranceles, en el sentido de que el costo para el consumidor no va a ser tan alto por la apreciación del dólar. Vas a poder comprar más bienes importados con la misma cantidad de dólares y eso va a contrapesar en parte el efecto de los aranceles. Además, los aranceles tienen dos ventajas adicionales desde esta perspectiva. Primero, a diferencia de otros impuestos, y el arancel es un impuesto a las importaciones, pero a diferencia de otros impuestos, hay circunstancias bajo las cuales se puede imponer aranceles por decreto ejecutivo. Es decir, el presidente no necesita negociar con la mayoría del Congreso para imponer aranceles si invoca estas normas que les permiten imponer aranceles por decreto. Luego voy a ver los problemas con esto, pero por ahora el punto es: genero ingresos fiscales que contrapesan el efecto de las exoneraciones tributarias que está prometiendo Trump y que ya se estaban aplicando, sin necesidad de negociar con el Congreso. Alguien podría decir, bueno, pero él tiene mayoría en el Congreso, su partido, el republicano. ¿Qué problema tendría para negociar con el Congreso? Bueno, aquí hay un problema obvio. En el Senado tiene una mayoría de 3 senadores. Sobre 100, no parece altamente probable que pueda perder 3 senadores. Y cuando los ha perdido, porque ha ocurrido ya cuando intentaron ratificar al actual secretario de Defensa, 3 senadores republicanos no votaron por su ratificación, pero perdiendo 3, queda un empate de 50 senadores por partido, y ese empate lo rompe o dirime la diferencia el vicepresidente, que es republicano. Entonces, los republicanos necesitarían perder 4 senadores para perder la mayoría, pero ya han perdido 3 en una votación. O sea, no es improbable que pierdan 4. Y en la Cámara de Representantes, de 450 representantes, los republicanos tienen una mayoría de 3. Y hemos visto cómo los propios republicanos no se ponían de acuerdo en sucesivas elecciones para elegir al presidente de la Cámara de Representantes, teniendo mayoría propia. Entonces Trump no quiere pasar por eso, el riesgo de perder la mayoría en ambas cámaras o en una, sobre todo. Para impuestos, la fundamental es la Cámara de Representantes. Repito, tiene solo una mayoría de 3 sobre 450. Los aranceles los puede imponer por decisión ejecutiva sin consentimiento del Congreso. Y además hay otra ventaja. Los aranceles, en tanto hagan menos rentable exportar hacia los Estados Unidos, podrían, al menos esa es la expectativa, atraer inversiones a Estados Unidos. Como para vender el mismo bien a Estados Unidos ahora hay que pagar un impuesto adicional y eso te puede hacer, te puede sacar del mercado americano así porque te hace menos competitivo. Entonces evitas el efecto del arancel produciendo en Estados Unidos. Si produces en Estados Unidos no tienes que pagar ese impuesto. Esas son las ventajas de un dólar apreciado y de precios más altos producto de los aranceles. Y esa es una primera fase. Pero en una segunda fase, el gobierno tomaría acciones que van en la dirección opuesta. Ahora va a buscar más bien en la segunda fase, no la apreciación del dólar, no la apreciación del dólar, sino su depreciación. Es decir, que el dólar pierda valor frente a otras monedas. ¿Cómo? Por un lado, ahí está la idea de un fondo soberano, tanto en otras monedas como probablemente en dólar o criptomonedas, pero un fondo soberano que le permita intervenir al gobierno de los Estados Unidos en el mercado cambiario para mantener el dólar con una cotización relativamente menor, o sea, que se pueda comprar menos yenes o menos euros con un dólar. ¿Y cómo lograría esto, aparte de este fondo soberano que le permitiría lo que en el Perú llamamos flotación sucia, usar las reservas del Banco Central
o en este caso usar ese fondo soberano del Ejecutivo para intervenir en el mercado cambiario con un objetivo particular, aunque en el Perú el Banco Central va a decir que no interviene para regular la cotización del dólar sino solo para evitar grandes fluctuaciones, sea cual sea la tendencia. Pero en fin, intervenir con los recursos de este fondo soberano, por último con las reservas internacionales de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero además negociar de una manera parecida a la que hizo en su momento en los 80 Reagan, pero Reagan negoció con el conjunto de sus grandes socios económicos, que en ese entonces eran países capitalistas desarrollados, salvo por la Unión Soviética. Trump probablemente busque negociaciones bilaterales porque cree, con razón en parte, como vamos a ver, que en negociaciones bilaterales el gobierno de los Estados Unidos tiene mayor poder de negociación frente a cualquier economía porque es la economía más grande del mundo. Pero negociaría con los países del Grupo de los Siete, las otras 6 economías capitalistas más grandes del mundo, aparte de Estados Unidos, con países de Medio Oriente, que tienen grandes reservas de dólares, con países de América Latina, y les haría una oferta. Les doy garantías en materia de seguridad nacional y en materia de acceso al mercado estadounidense con una gran condición, que ustedes actúen de manera de que el dólar se deprecie o se devalúe, pierda valor frente a sus monedas, como, por ejemplo, vendiendo sus reservas en dólares. Si no hacen eso, no solo no les doy garantías de seguridad y acceso al mercado americano, sino que peor aún, en lugar de garantizarles eso, les pongo aranceles o mantengo los aranceles que ya impuse, ¿no? Elevo los aranceles o cuando menos mantengo los que ya impuse. Ese es el mecanismo para negociar que estos países vendan reservas en dólares y contribuyan a la depreciación o, si quieren, devaluación del dólar en los mercados internacionales. Y además les va a exigir nuevamente, bajo amenazas comerciales como la de imponer aranceles más altos o mantener los aranceles punitivos y impuestos, les va a exigir que contribuyan a reducir la deuda pública norteamericana cambiando los bonos del Tesoro norteamericano, es decir, la deuda pública del gobierno federal de los Estados Unidos, por otros bonos del Tesoro, pero de mayor plazo de vencimiento y a menor tasa de interés. Repito, yo te debo dinero como gobierno federal de los Estados Unidos porque tú has comprado bonos del Tesoro, has comprado deuda de mi gobierno. Pero esa deuda vence relativamente pronto y te la voy a tener que pagar al vencimiento y tiene intereses relativamente altos. Si yo pateo el pago de los vencimientos al futuro, a un futuro muy distante, lo más distante posible, porque te cambiaría esos bonos de corto plazo por bonos de largo plazo a menor interés. Entonces gano porque no tengo que pagar en lo inmediato los bonos a su vencimiento y gano porque voy a tener que pagarlos cuando deba hacerlo a un interés menor. Entonces, repito, Estados Unidos presiona a sus propios socios para que contribuyan al fortalecimiento de su propia moneda, vendiendo sus reservas en dólares y por ende debilitando la cotización del dólar, y que contribuyan con la deuda pública externa de los Estados Unidos, cambiando los bonos que tienen por bonos de mayor plazo y menor interés. Si no, van a mantenerse los aranceles o incluso se van a incrementar. Esa es la estrategia del llamado Acuerdo de Mar-a-Lago. El primer problema con esa estrategia, que es a lo que me voy a referir ahora, es que esos aranceles que impuso la administración Trump los impuso en su gran mayoría por decreto ejecutivo. ¿Cuál es el problema con eso? Que el Ejecutivo puede imponer aranceles por decreto bajo dos circunstancias. Cuando hay prácticas comerciales de socios que violan los acuerdos internacionales en materia comercial, o cuando hay una emergencia nacional. Y esta es la razón, la segunda, que se ha invocado, pero se ha invocado de una manera en donde es claramente discutible que la emergencia nacional en cuestión exista. Por ejemplo, en el caso de Canadá, un país que tiene un acuerdo comercial
junto con México, en el área norteamericana, que involucra a Estados Unidos, se le aplican aranceles hasta que reduzca el ingreso de inmigrantes indocumentados desde Canadá hacia los Estados Unidos y el ingreso de fentanilo desde Canadá hacia los Estados Unidos. Y aquí el punto es, hay muy pocos casos de ingreso de indocumentados desde Canadá hacia los Estados Unidos. Uno, y dos, virtualmente no ingresa fentanilo desde Canadá hacia los Estados Unidos. El último registro que revisé no llegaba a 20 kilos anuales. Entonces, esto podría ser cuestionado ante cortes de justicia y algunos de esos intereses, perdón, algunos de esos aranceles aprobados por decreto podrían ser revertidos. En segundo lugar, algunas otras decisiones del gobierno de Trump, además de la de aplicar aranceles, pueden tener efecto inflacionario. Los aranceles, porque sabemos que el precio del arancel lo paga el consumidor estadounidense, pero las normas en materia migratoria, en tanto, digamos, reduzcan la oferta de trabajo en áreas específicas de la economía norteamericana, como la producción agropecuaria o la construcción, pueden llevar al encarecimiento de los productos agropecuarios y de la vivienda o las oficinas, y por esa vía contribuir a mayores precios, por no mencionar que el gobierno de Trump, que ya recibe un déficit fiscal que es más del 6% de la economía, del PBI, lo va a aumentar porque está aplicando reducciones a las tasas de impuestos que pagan sectores de la economía norteamericana. Y claro, dice que a través de el departamento creado para ser gestionado por Elon Musk, se va a reducir el gasto y que eso compensaría el mayor déficit fiscal, o en todo caso el incremento del déficit por la reducción de impuestos, contrapesaría ese efecto, pero cuando ustedes revisan, digamos, la proporción que representan sueldos y salarios dentro del presupuesto federal, representan solo 6% del presupuesto federal. Y ahí es donde se ha centrado la reducción de gasto público de DOGE, la agencia gubernamental que administra Elon Musk. Incluso si despidieran a todos los empleados del sector público a nivel federal, eso no alcanzaría para compensar probablemente el aumento del déficit fiscal por los menores impuestos que va a cobrar la administración Trump. Entonces eso va a generar inflación. También hay, como vamos a ver, decisiones que pueden tener efecto recesivo. Podría haber una estanflación en Estados Unidos por primera vez desde la década del 70, es decir, presencia simultánea de alta inflación y de recesión. Otro problema que va a tener en un periodo relativamente corto de tiempo, de transición hacia el logro de los objetivos de la estrategia de Trump, es que los socios comerciales de Estados Unidos van a aplicar sanciones contra la economía norteamericana en represalia por las decisiones de Trump, sobre todo la elevación de aranceles. Ya vimos en más de una ocasión cómo China y la Unión Europea aplicaron aranceles en represalia ya en la primera administración Trump y están volviendo a hacerlo. Y cómo sus aranceles tenían como propósito afectar políticamente las perspectivas de los republicanos en las elecciones de medio término para el Congreso y las perspectivas del propio Trump, aunque claro, él ya no puede ir constitucionalmente a la reelección, pero su aprobación o la aprobación de su gestión, aplicando aranceles contra estados pendulares, es decir, contra estados que suelen ser decisivos para tener mayoría en el Congreso, pero sobre todo para elegir presidente. Y entonces reducirían las perspectivas de los republicanos en la siguiente elección de renovación parcial del Congreso y en la siguiente elección presidencial. Eso ya ocurrió en 2016 o bueno, entre 2017 y 2020, durante el primer gobierno de Trump. Y mencionaba ahí que mientras la Unión Europea aplicaba sanciones que buscaban infligir un costo político a Trump y su partido, al igual que China, a diferencia de China, la Unión Europea
buscaba reducir el efecto que las sanciones a la economía norteamericana tuvieran sobre las economías de los países de la Unión Europea, como, por ejemplo, aplicando sanciones a productos que podían ser importados de otros países en reemplazo de las importaciones de los Estados Unidos, que ahora estaban más caras por los aranceles en represalia. China, en cambio, no paraba mientes en el costo que los aranceles pudieran tener para su propia economía. China se limitaba a buscar infligir el costo más alto posible a los republicanos y al propio Trump en política interna. Y eso se está mostrando en las decisiones que está adoptando ahora China y que no adoptó durante la primera gestión de Trump. Porque ustedes dirán, bueno, Estados Unidos aplica aranceles a los productos importados de China, China aplica aranceles a los productos importados de Estados Unidos, pero en esa competencia gana Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene déficit comercial con China. Entonces, Estados Unidos tiene muchos más productos que grabar, productos chinos a los que podría aplicar aranceles, que los productos estadounidenses importados por China a los cuales China podría aplicar aranceles. Pero China ahora, para compensar por esa desventaja, está adoptando un tipo de represalia diferente y es restringir exportaciones de empresas chinas a empresas estadounidenses. Hay empresas estadounidenses que no van a poder importar bienes producidos en China, sobre todo empresas del sector defensa o vinculados al sector defensa. Pero fíjense aquí cómo el gobierno chino está dispuesto a aceptar que su economía sufra, porque sus empresas van a dejar de exportar. No es que van a exportar menos, no van a poder exportar a ciertas empresas estadounidenses como una forma de sancionar a los Estados Unidos. Y de esa manera contrapesa el hecho de que no tiene tantos bienes o un valor equivalente en bienes importados de Estados Unidos a los cuales aplicar aranceles, comparado con los bienes chinos a los que se podría aplicar aranceles en los Estados Unidos. Mencioné también en una ocasión anterior el tema de las cadenas de suministros. La industria automotriz norteamericana empezó a integrarse en la década del 60, no con el Acuerdo Comercial de América del Norte, el Telecán, ahora TEMEC, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que partes utilizadas en la fabricación de autos atraviesan varias veces la frontera antes de producir el bien final, un auto que se exporta y al cual también se le aplica un arancel. Si tú aumentas los aranceles, el costo de los autos importados por Estados Unidos va a crecer dramáticamente porque, repito, no es un solo arancel el que hay que pagar. Hay, digamos, partes que van de Estados Unidos a México y luego el auto final entra a Estados Unidos y hay que pagar arancel por esas partes que entran y salen de los países y por el bien final. Entonces, por ejemplo, la mitad del valor de un auto exportado por México a Estados Unidos se explica por partes que México importó de los Estados Unidos. Si México deja de exportar autos a Estados Unidos, los fabricantes de autopartes estadounidenses dejan de exportar bienes que equivalen a la mitad del valor de esos autos que se dejaron de importar. También sufre la economía norteamericana, pero además esos autos son fabricados en México e importados en Estados Unidos, pero son fabricados en México por empresas estadounidenses. Y esas empresas estadounidenses también van a sufrir las consecuencias de los aranceles, porque no van a poder exportar la misma cantidad de autos que en el pasado. Y además, extricar las cadenas de suministro, es decir, romperlas para efectos prácticos en todo o en parte, va a tomar años antes de que ocurra. Y todos van a tener autos más caros como consecuencia. O sea, afectas tu propia economía al intentar afectar la economía de tus socios comerciales cuando hay cadenas de suministros que atraviesan las fronteras. Trump además dice que busca atraer inversión extranjera directa a través de los aranceles. ¿Cómo?
porque si el arancel hace que sea más caro exportar hacia los Estados Unidos, la forma de seguir teniendo acceso al mercado estadounidense es produciendo el bien, el auto, por ejemplo, en Estados Unidos, ya no en el exterior, para no pagar el arancel, que es un impuesto a las importaciones. Aquí sí hay empresas que son vulnerables y que probablemente aumenten sus inversiones en Estados Unidos para fabricar ahí los bienes que antes exportaban y no tener que pagar el arancel. Por ejemplo, empresas que fabricando la mayor parte de su producción fuera de Estados Unidos venden la mayor parte de su producción dentro de los Estados Unidos. Pero ya tenemos ejemplos como el de la empresa Foxconn, que en 2017 anunció una inversión de 10 mil millones de dólares en la economía norteamericana, que iba a generar 13 mil empleos, y a 2024 había invertido solo 1.000 millones, es decir, la décima parte de lo anunciado en 2017, y generado solo 1.000 empleos. Porque cuando se hacen estos anuncios, Trump canta victoria como si la inversión ya fuera un hecho consumado. Y uno, la inversión puede nunca producirse porque además tengan en cuenta que la gestión de Trump solo tiene 4 años. Si tú dices que vas a invertir en un periodo de 10 años, la mayor parte de ese periodo está fuera de la gestión de Donald Trump que no puede reelegirse. Y entonces, si inviertes una cantidad módica en los primeros 4 años y luego no inviertes el resto, Trump ya no puede tomar acciones en tu contra, porque ya no va a ser presidente. Además, la producción industrial, que es el tipo de empleos que quiere, digamos, traer de vuelta a los Estados Unidos la administración Trump, las fábricas tienen periodos de depreciación de largo aliento. O sea, una inversión para fabricar autos, para instalar una empresa que ensamble autos, es una inversión cuyo valor se recupera en 10, 20 años. O sea, mucho después de que haya terminado la administración Trump. Si tú fabricas en Estados Unidos para evitar los aranceles, en 4 años es probable que haya un nuevo gobierno que retire esos aranceles porque son lesivos para la propia economía de los Estados Unidos y entonces la razón por la que invertiste en Estados Unidos habrá desaparecido. Entonces, digamos, hay razones para suponer que Estados Unidos no va a recuperar tantos puestos de trabajo industriales como cree, que además se fueron por una buena razón, porque la mano de obra de mediana o baja calificación en Estados Unidos es más cara que en México, mucho más cara que en México. Y entonces había buenas razones por las cuales algunas fases del proceso de producción de un auto se instalaron en México y no en los Estados Unidos. Pero además hay un proceso de automatización creciente en la producción industrial. Incluso si algunas empresas invirtieran en los Estados Unidos para evitar el efecto de los aranceles, en la medida en que crezca el grado de automatización de la producción industrial, se va a requerir menos mano de obra por unidad de producto. No se van a recuperar tantos puestos de trabajo como desearía la administración Trump. Y esto sin mencionar lo impredecible que es el propio Trump por diseño, no por error. ¿No? Decía que en una ocasión anterior que el propio Trump se preciaba de ser impredecible y que le pedía a sus negociadores en negociaciones comerciales en Norteamérica que le dijeran a los negociadores de la otra parte, Canadá y México, que si no hacían concesiones, este loco, por Trump, se saldrá del acuerdo. En ese entonces el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y Trump no solo pretende tener imagen de un gobernante errático e impredecible, sino que lo es en la práctica. Por ejemplo, aplica aranceles o aprueba aranceles de 25% para bienes canadienses y mexicanos y luego exime de esos aranceles por un mes a ambos países, pero no los elimina. Y en el caso de China, aprueba aranceles de 10%, tú empiezas a hacer tu cálculo como empresa con base en aranceles de 10% y al mes siguiente esos aranceles suben a 20%.
o anuncia aranceles de 25% para el aluminio y el acero importado de Canadá. Días después dice que ahora los aranceles no van a ser de 25, sino de 50%, y horas después retrocede en esa decisión. ¿Cómo haces cálculos bajo esas circunstancias, ¿no? Como inversionista, quiero decir. Además, suponiendo que Trump obtenga lo que busca, que sus contrapartes contribuyan a la depreciación del dólar y a la reducción de la deuda pública estadounidense por el mecanismo que mencioné, hay otras consecuencias que van a ser negativas para socios de Trump, digo, socios políticos en este caso. El superávit comercial de terceros con los Estados Unidos se destinaba en una proporción significativa en invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York o en bienes raíces en los Estados Unidos. La bolsa y el negocio de bienes raíces pueden sufrir como consecuencia de la desaparición del déficit comercial. Y los actores privados que apoyaron a Trump y que sufran las consecuencias del probable éxito de las políticas de Trump, probablemente le retiren su apoyo, ¿no? Va a tener un costo político para Trump. Por no mencionar el hecho de que la liberalización del comercio internacional produjo el mayor periodo de crecimiento de la economía internacional sin inflación. Desde la década del 80 no había habido altas tasas de inflación hasta la pandemia. Si el comercio es cada vez, digamos, más restringido, más proteccionista, probablemente la inflación vuelva como fenómeno recurrente en las grandes economías. El crecimiento produzca, digamos, el hecho de que se use toda la capacidad instalada y por ende no haya capacidad de aumentar, porque va a tener que hacerse a nivel local en tantas restricciones para las importaciones, y eso va a llevar a que en lugar de aumentar la producción, ante una mayor demanda, lo que tengamos es mayores precios. Sobre los problemas a largo plazo de la administración Trump, me quedaron en el tintero tres. El primero es que en tanto Estados Unidos no distinga entre rivales y aliados y sancione a todos por igual, va a llevar a que a mediano y largo plazo sus propios aliados empiecen a tomar distancia de los Estados Unidos. Durante el primer gobierno de Donald Trump podía todavía mantenerse la entelequia de que Trump era una anomalía histórica que habría de durar solo 4 años. Su reelección claramente indica que ese no necesariamente es el caso. Y si fuera elegido luego en reemplazo de Trump alguien como J.D. Vance, su vicepresidente, probablemente esas políticas continuarían. Entonces ya no se puede contar con que Estados Unidos va a cambiar las políticas en curso en 4 años de manera definitiva. Y si tus propios aliados, Estados Unidos en este caso, te sancionan sin motivo aparente, en el caso de Canadá, por ejemplo, lo vimos en el podcast anterior, muchos países van a tratar de reducir su dependencia de la economía norteamericana simplemente para ser menos vulnerables ante futuras sanciones. En segundo lugar, Trump tiene una visión acertada en lo inmediato, pero desacertada en lo estratégico sobre el poder de negociación de Estados Unidos. Cree que Estados Unidos, siendo la primera economía del mundo y la primera potencia militar, tiene mayor poder de negociación en negociaciones bilaterales que en negociaciones multilaterales. Porque en negociaciones bilaterales no hay país alguno en el mundo que pueda compararse con Estados Unidos, salvo China en tamaño de economía, pero ni siquiera China se compara a Estados Unidos en capacidades militares. El problema, sin embargo, es que aquí aplica lo que en teoría de juego se llama interacción estratégica, o teoría de la elección racional, es decir, tener en consideración que el logro de tus objetivos depende en parte de las acciones de terceros. Y entonces te interesa darle incentivos a esos terceros
para actuar de manera que sea compatible con el logro de tus propios objetivos. Eso es lo que tenía en consideración Obama, por ejemplo, cuando negocia la Asociación Transpacífico, el llamado TPP, del cual se retira Trump el primer día de su primera gestión gubernamental. Eh, Obama hizo en el TPP concesiones que no haría a nivel bilateral porque el TPP precisamente pretendía excluir a China y pretendía que otros países tengan menor dependencia económica respecto a China. Por ejemplo, el TPP, negociado por Obama, incluía exigencias en materia laboral, ambiental, de propiedad intelectual, de empresas públicas o de inversión extranjera directa que el gobierno chino probablemente no podría aceptar. Y entonces, al tener acuerdo en esos temas con Estados Unidos, eso hubiera restringido tu posibilidad de acceder a acuerdos comerciales con China, porque esos temas ya estaban definidos en un acuerdo previo con una gran cantidad de tus socios comerciales, incluyendo Estados Unidos. Por ejemplo, en materia de información, el TPP, el Acuerdo de Asociación Transpacífico firmado por Obama, establecía que debía garantizarse la libre transferencia de información entre empresas y que debía respetarse el derecho a la privacidad. Claramente esto va contra la legislación que existe en torno a estos temas en la República Popular China. Las leyes de ese país obstaculizan la transferencia de información fuera de China por parte de empresas extranjeras que invierten en China. Además, permite al gobierno exigirle a empresas privadas, incluyendo empresas extranjeras que invierten en China, compartir su información empresarial con las agencias oficiales de inteligencia. Es decir, el TPP estaba diseñado de manera tal de disminuir el riesgo de que países que Estados Unidos considera aliados firmaran acuerdos económicos y en particular comerciales con China. Al salirse del TPP, Trump ya no tiene que hacer las concesiones que hacía Obama al firmar el TPP, pero tampoco obtiene las ventajas en materia de, digamos, singularizar a China como un actor problemático en la economía internacional que tenía el TPP original. Lo que terminó ocurriendo es que los otros 11 países que eran parte del TPP, cuando se retira Estados Unidos, continúan negociando y finalmente logran un acuerdo alternativo, el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, al cual pretende ingresar China. Es decir, el TPP se creó para excluir a China, pero el que terminó autoexcluyéndose fue Estados Unidos. Al salir Estados Unidos, los otros 11 países parte del acuerdo continúan negociando un nuevo acuerdo del cual ahora China sí podría ser parte. Eso es lo que perdió Trump al salir del TPP o Estados Unidos. Y finalmente, Joe Biden tenía una visión de China muy similar a la que tiene la administración Trump y aplicó sanciones contra China. Por ejemplo, un artículo en la revista Foreign Affairs de 2020, Joseph Biden decía, el artículo se titulaba ¿Por qué América debe liderar de nuevo? El artículo decía, si China se sale con la suya, seguirá robándole a los Estados Unidos y a sus empresas su tecnología y propiedad intelectual. Es decir, Biden también era proteccionista, o cuando menos aplicaba sanciones por prácticas desleales o proteccionistas de China. En eso se parecía a Trump. Pero, como dijo en su momento quien fue su secretario de Estado o ministro de Relaciones Exteriores, Anthony Blinken, Biden buscaba negociar con China de manera conjunta con sus aliados de la Unión Europea y Japón. Y si quieres negociar conjuntamente con Europa y Japón frente a China, no puedes aplicar sanciones a Europa y Japón similares a las que aplicas a China. ¿Cuál era la lógica? Blinken lo dijo claramente. A China, cito, le será más difícil ignorar al 60% del PBI mundial que ignorar a la cuarta parte del mismo. La cuarta parte del PBI mundial es Estados Unidos negociando bilateralmente. El 60% del PBI mundial, del Producto Bruto Mundial, es Estados Unidos negociando frente a China de manera conjunta con sus aliados.
das un trato preferencial a tus aliados en parte porque los quieres mantener como tales frente a tu rival fundamental que es China, no la Unión Europea o Japón. Nuevamente esto es algo que la perspectiva de Trump no contempla. Pasando al siguiente tema que buscaba abordar hoy en día, fíjense en esta cita que voy a hacer y les garantizo que, salvo por saber de qué país se trata, no le va a ser difícil adivinar qué político es el autor de la cita. Los americanos, no Trump, no el gobierno federal, los americanos quieren nuestros recursos, nuestra agua, nuestra tierra, nuestro país. Y si tienen éxito, destruirán nuestra forma de vida. Así que no se equivoquen, americanos. En comercio como en hockey, Canadá ganará. Pueden creer que esto lo dijo un sujeto que fue el primer extranjero en dirigir el Banco de Inglaterra y el exgobernador del Banco de Canadá, o sea, un banquero central. Los banqueros centrales se caracterizan por ser anodinos, porque son conscientes que lo que dicen puede ser interpretado como una señal por los inversionistas en el mercado y afectar el desempeño de las bolsas de valores y en general de la actividad económica. Bueno, esto lo dijo Mark Carney, ex banquero central y hoy primer ministro de Canadá, que no pertenece a un partido de izquierda, pertenece al Partido Liberal de Canadá. Cuando empezó la campaña electoral en Canadá, los conservadores, el partido aliado de Estados Unidos, el partido que rescataba como figura política a Donald Trump, en algunas ocasiones, cuando menos, cuando empezó la campaña los conservadores tenían una ventaja en las encuestas de opinión sobre los liberales de cerca de 30 puntos. Pero desde que Trump empezó con el tema de las sanciones regulares, sobre todo con aranceles contra Canadá y diciendo que debía convertirse en el Estado 51 de la Unión Americana, surgió lo que en inglés se llama una campaña de Rally Around the Flag. Cuando un país extranjero ataca, aunque solo sea en materia, digamos, discursiva y comercial a tu país, la gente tiende a cerrar filas tras el gobierno que pretende encarnar los intereses nacionales frente a ese ataque. Los temas de vivienda e inmigración, que eran temas muy importantes en la preocupación de los electores, se dieron en la campaña electoral canadiense ante las amenazas de Trump frente al tema de quién era mejor para negociar con Trump. Y según las encuestas de opinión, el liberal Carney era considerado como un mejor candidato para negociar un buen acuerdo desde el punto de vista de los intereses canadienses con el gobierno de Trump que el líder conservador Paul Revere. 39% decían que Carney era mejor para ese fin, 26% que lo era Paul Revere. Y ahora el Partido Conservador ha tenido que cambiar su estrategia de campaña. Ahora critica a Trump, a diferencia del pasado, y ha cambiado su eslogan de Canadá está quebrada, Canada is broken, a Canada first, o Canadá primero. Es decir, copió el eslogan de Trump, pero para esgrimirlo en contra del gobierno de Trump. Porque cuando tú dices mi país primero, estás claramente privilegiando un nacionalismo que en el caso tanto canadiense como estadounidense es un nacionalismo de carácter étnico. Y el enemigo de un nacionalismo étnico casi siempre es otro nacionalismo étnico. Los nacionalistas étnicos ucranianos y rusos pueden ser de derecha radical, pero ante todo son nacionalistas y el enemigo existencial del nacionalismo étnico ruso o del nacionalismo ruso en general es Occidente, pero desde la perspectiva de Putin, la punta de lanza de Occidente contra Rusia es Ucrania en este momento. Y el enemigo existencial, ahí sí, sin duda, para el nacionalismo ucraniano es Rusia. En ese sentido pueden ser
de derecha radical pueden compartir ideología, pero son rivales pese a eso. Porque las derechas radicales, lo he mencionado en ocasiones anteriores y está en el libro que publiqué el año pasado, Contra la amenaza fantasma, tienen rivales comunes, los conservadores canadienses en menor medida, pero también los republicanos en Estados Unidos, eh, Alternativa para Alemania, sus rivales son los mismos, el globalismo liberal, como lo llaman ellos, los inmigrantes, en particular los indocumentados, el Islam, en contraposición a su fe cristiana, la izquierda en todas sus variantes, radical o moderada, más o menos lo mismo, y aunque menos que en el pasado, la Unión Europea. Pero son rivales de esos, digamos, enemigos, porque todos ellos apelan a principios o intereses que trascienden las fronteras nacionales. Digamos, el marxismo, por ejemplo, hablaba del internacionalismo proletario en contra del nacionalismo. El Islam, en alguna de sus variantes, pretende ser una religión que pretende tener efectos políticos más allá de las fronteras de un país. El globalismo liberal, desde el nombre globalismo, se refiere a prácticas que tienen vigencia a nivel global. La derecha radical, por oposición a todo tipo de internacionalismo, tiene como fundamento la defensa de la soberanía nacional y la defensa del nacionalismo basado en etnicidad, del nacionalismo blanco cristiano, para decirlo con claridad. Por eso en el Parlamento Europeo no hay una bancada de derecha radical, hay tres, porque suelen tener diferencias entre sí. Y entonces ahora con Trump esto se está volviendo cada vez más claro. El Partido Popular danés, que estaba de acuerdo y lo decía públicamente con Trump en temas como el de la inmigración o el proteccionismo, un partido de derecha radical, ahora ha cambiado de discurso cuando Trump dice que no descarta el uso de la fuerza para arrebatarle Groenlandia a Dinamarca. Entonces la derecha radical danesa ahora tiene que asumir un discurso contrario a Trump, que consideraban un aliado hasta la víspera. Uno de sus eurodiputados, Anders Vistisen, dice, por ejemplo, ahora lo siguiente: todo verdadero patriota debe entender que este es un ataque inaceptable a la soberanía nacional, refiriéndose a la amenaza velada de Trump. En España, Estados Unidos podría imponer arancel a zonas como Andalucía y Levante, en donde Vox obtiene una proporción significativa de sus votos. Ya ocurrió en el primer gobierno de Trump, en donde se impuso un arancel a los olivos andaluces y de exportar 70 millones de euros en productos derivados de olivo, Andalucía pasó a exportar 25 millones de euros. Trump puede afectar la economía de zonas en donde Vox obtiene una proporción significativa de votos. Y eso va a inducir a Vox a tener que distanciarse de Trump, como ya lo hizo el Partido Popular danés o el Partido Conservador de Canadá.